Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para esta nueva charla. Les doy la más cálida bienvenida a mi canal, ese espacio donde nos desahogamos, reflexionamos y compartimos un poquito de nuestras vidas. Como ya saben, aquí no nos guardamos nada y hoy, particularmente, vamos a tocar un tema que sé que muchos de ustedes, quizás, han experimentado en carne propia. Vamos a hablar de esos sueños que construimos con tanto cariño, esos planes que nos ilusionan y que de repente, por motivos ajenos a nosotros, se ven totalmente desbaratados. Es como si de la noche a la mañana, un castillo de arena que construimos con tanto esmero, fuera arrasado por una ola. Exactamente, hoy vamos a hablar sobre cómo es sentir que nuestros sueños familiares, esos planes que teníamos en mente, se ven afectados, o incluso, destruidos por la intromisión de alguien más. Un tema doloroso, sí, pero también necesario de abordar para poder entender, sanar y, sobre todo, seguir adelante. Y antes de empezar a profundizar, como siempre, quiero invitarlos a que si aún no son parte de esta gran familia, se suscriban al canal, activando la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros próximos encuentros. Créanme, cada vez somos más y eso me hace muy, muy feliz. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos esta conversación que estoy seguro, a más de uno le llegará al corazón. Hoy quiero que hablemos sin rodeos, sin tapujos. Quiero que nos conectemos a un nivel muy personal. Y para hacerlo quiero que pensemos en esas veces en que hemos soñado, con todas nuestras fuerzas, un futuro ideal. Un futuro en donde la familia juega un papel fundamental. ¿Lo tienen en mente? A veces ese futuro lo imaginamos lleno de risas, de tradiciones, de momentos de unión y de apoyo incondicional. Ya sean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos. Es esa red de personas que amamos la que define gran parte de esa visión. Visualizamos cenas de Navidad, vacaciones en familia, cumpleaños llenos de alegría. Es esa la familia ideal, al menos en nuestra imaginación. Y sobre todo soñamos con esa estabilidad, ese sentimiento de pertenencia que nos da la seguridad de que no estamos solos en el mundo. Y en ese contexto, los planes empiezan a tomar forma. Decidimos mudarnos juntos, proyectamos tener hijos, quizás soñamos con un negocio familiar o simplemente nos imaginamos envejecer en compañía de nuestros seres queridos. Creamos un mapa de la vida, un boceto de ese futuro que tanto anhelamos. Y lo hacemos con tanto amor, con tanta ilusión, que se convierte en algo casi tangible. Se vuelve un pilar de nuestro día a día, una motivación que nos impulsa a ser mejores. Y es que cuando hablamos de sueños familiares, estamos hablando de nuestro núcleo, de nuestras raíces. Estamos hablando de la base sobre la que construimos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. Son esos lazos invisibles los que nos dan fuerza y nos recuerdan que, pase lo que pase, siempre tendremos un hogar al que volver. Y luego, bueno, luego sucede. Y es que la vida a veces no nos da el guión que teníamos planeado. A veces ese guión es reescrito por alguien más y, peor aún, sin nuestro permiso, sin nuestra aprobación. Es en ese momento cuando la tristeza nos invade, la confusión nos abruma y el dolor nos paraliza. Me refiero a ese instante en que nuestros sueños familiares, esos planes tan queridos y trabajados, se ven afectados por la intromisión de otra persona. Y no estoy hablando de situaciones menores, de pequeños malentendidos o de diferencias de opinión. Estoy hablando de esas situaciones donde la influencia de alguien, ya sea de un familiar, un amigo, una pareja o incluso un desconocido, es tan grande que empieza a desestabilizar nuestro núcleo. Es como si un tsunami llegara para arrasar todo lo que habíamos construido. Y es que cuando se trata de la familia, las emociones son mucho más intensas y las heridas, más profundas. Porque no es solo un plan lo que se destruye, sino una parte de nuestra esencia. De repente nos encontramos cuestionando nuestras decisiones, dudando de nuestros afectos e incluso sintiendo que nuestro mundo, tal como lo conocíamos, se está desmoronando. A veces esta intromisión se manifiesta de formas sutiles, comentarios hirientes que se hacen pasar por consejos, manipulaciones emocionales que nos hacen dudar de nosotros mismos, o incluso chismes que buscan crear conflictos entre los miembros de la familia. Otras veces la intromisión es mucho más directa y evidente, infidelidades, traiciones, decisiones unilaterales que afectan a toda la familia, o incluso, la separación física y emocional de algún miembro clave. Y sea cual sea la forma, el resultado es el mismo, un sueño roto. El dolor que se siente es muchas veces indescriptible.
Es una mezcla de rabia, frustración, tristeza y decepción. Nos sentimos traicionados, vulnerables y, sobre todo, impotentes. ¿Por qué? ¿Cómo se puede luchar contra algo que viene desde afuera y que, sin embargo, tiene tanto poder sobre nuestro hogar? Es como estar atrapados en una pesadilla, donde vemos cómo nuestro mundo se desmorona ante nuestros ojos, sin poder hacer nada para detenerlo. Y lo peor de todo es que en muchos casos, la persona que está causando todo este daño ni siquiera es consciente de las consecuencias de sus actos. O peor aún, es consciente pero no le importa. Sus propias inseguridades, miedos o egoísmo se imponen a los sentimientos de los demás y su presencia se convierte en una amenaza constante para la estabilidad de la familia. Y es en ese momento cuando empezamos a cuestionarnos todo. Nos preguntamos dónde fallamos, qué pudimos haber hecho diferente, si acaso nuestra visión del futuro era tan irreal como para que alguien más la destruyera. Y la culpa, muchas veces, también se hace presente. Nos culpamos por no haber visto venir la tormenta, por no haber protegido a nuestra familia, por haber confiado en la persona equivocada. Y es que cuando nuestros sueños se rompen, sentimos como si una parte de nosotros se rompiera también. Sentimos que hemos perdido algo irrecuperable y a veces, nos cuesta mucho volver a encontrar la esperanza. Es como si esa alegría que antes sentíamos al pensar en el futuro, se transformara en una profunda tristeza y melancolía. Y es aquí donde quiero hacer una pausa y recordarles que no están solos. Si están pasando por una situación similar, quiero que sepan que no son los únicos. Muchas personas a lo largo de sus vidas han experimentado esta misma sensación de pérdida y confusión. Y aunque el dolor pueda ser muy intenso, quiero que sepan que hay luz al final del túnel. Quiero que sepan que es posible sanar, reconstruir y volver a soñar. Pero para hacerlo es necesario que nos demos el permiso de sentir el dolor, de reconocer las emociones que estamos experimentando y de darnos tiempo para procesarlo todo. No debemos reprimir nuestros sentimientos, ni fingir que no está pasando nada. Es importante que nos permitamos llorar, gritar, patalear, o lo que sea necesario para liberar esa carga emocional que llevamos dentro. Es importante buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales que puedan acompañarnos en este proceso. Es importante recordar que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Es importante aprender a perdonarnos a nosotros mismos, por no haber podido evitar esta situación. Y es que aunque sintamos que fallamos, es importante entender que no podemos controlar las acciones de los demás. Cada persona es responsable de sus propias decisiones y a veces, no hay nada que podamos hacer para evitar que alguien más nos lastime. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra reacción, nuestra capacidad de sanar y nuestra determinación de volver a construir un futuro mejor. Y es que la vida es un constante aprendizaje y, aunque a veces nos dé golpes muy duros, siempre podemos encontrar la manera de levantarnos y seguir adelante. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que nuestros sueños familiares han sido destruidos por otra persona? Primero, quiero que tengan claro que no es su culpa. La culpa es una emoción muy poderosa que a menudo nos paraliza. Nos hace sentir responsables de situaciones que están fuera de nuestro control. Así que antes de culparse, quiero que se pregunten si realmente tuvieron alguna responsabilidad en lo que sucedió. Es muy probable que la respuesta sea que no y eso es muy importante que lo entiendan. Porque una vez que nos liberamos de la culpa, podemos empezar a sanar. El segundo paso es establecer límites. No podemos permitir que nadie más siga invadiendo nuestro espacio y nuestra vida. No podemos permitir que nadie más siga dictando cómo debemos sentir o actuar. Establecer límites es una forma de protegernos y de recuperar nuestro poder. Significa decir no cuando lo necesitamos, significa alejarnos de las personas que nos hacen daño, significa poner fin a las situaciones que nos desestabilizan. Y es que aunque a veces sea difícil, es necesario poner un alto a la intromisión de otros. Es necesario recordarle al mundo que tenemos derecho a vivir en paz y armonía. Y esto no es egoísmo, es amor propio. El tercer paso es reconstruir. Y reconstruir significa, no volver a lo que era antes, porque eso es imposible, sino crear algo nuevo. Algo que se adapte a nuestra nueva realidad. Significa volver a soñar, pero esta vez desde un lugar diferente. Desde un lugar de fuerza, de aprendizaje, de crecimiento. Significa crear nuevas dinámicas familiares, nuevas tradiciones, nuevos proyectos. Significa volver a construir un hogar, un lugar seguro, lleno de amor y respeto.
Y este proceso puede ser largo y doloroso, pero también puede ser muy gratificante. Porque al final nos damos cuenta de que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos y que somos capaces de superar cualquier obstáculo. Es importante que durante este proceso de reconstrucción nos enfoquemos en lo que sí podemos controlar. No podemos cambiar el pasado, ni podemos controlar las acciones de los demás. Pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras emociones y nuestras decisiones. Podemos elegir perdonar, no por ellos, sino por nosotros mismos. Podemos elegir aprender de esta experiencia y crecer como personas. Podemos elegir enfocarnos en el presente y construir un futuro más feliz. Y este futuro, quiero que sepan, no tiene por qué ser igual a lo que imaginamos antes. Puede ser incluso mejor. Puede ser un futuro lleno de nuevas oportunidades, de nuevas personas, de nuevas experiencias. Puede ser un futuro en el que nuestra familia, aunque quizás no sea la que teníamos en mente, sea una fuente de alegría y de apoyo incondicional. Y es que la familia, al final, no se define por la sangre, sino por el amor. Se define por los lazos que construimos, por las personas que nos apoyan, por los momentos que compartimos. Y esa familia quizás no sea la tradicional, quizás sea más pequeña, quizás esté conformada por personas que no esperábamos, pero al final, será nuestra familia. Será el lugar donde encontremos refugio, amor y apoyo. Será el lugar donde podamos ser nosotros mismos, sin miedos, sin máscaras, sin reproches. Y ese es el verdadero significado de un hogar. Un lugar donde nos sentimos seguros, amados y aceptados tal como somos. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente importa. Y si en este momento se sienten perdidos, quiero que se tomen un respiro, cierren los ojos y piensen en lo lejos que han llegado. Piensen en todas las batallas que han librado y en todas las veces que se han levantado, a pesar de las dificultades. Y es que aunque la vida nos dé golpes duros, siempre hay una chispa de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Y esa chispa está en nuestro interior. Está en nuestra capacidad de amar, de perdonar, de crecer y de soñar. Y no permitan que nadie, absolutamente nadie, les robe esa chispa. No permitan que nadie les diga que no pueden volver a soñar. Porque el futuro está en sus manos y son ustedes los que tienen el poder de escribirlo. Y escriban una historia llena de amor, de alegría, de paz y de armonía. Una historia en la que la familia, sea cual sea su forma, sea su mayor fuente de inspiración y de felicidad. Y quiero que sepan que no tienen que hacer todo esto solos. Hay personas que los aman, que los valoran y que están dispuestas a acompañarlos en este camino. Así que busquen su apoyo, acéptenlo y permítanse ser amados y cuidados. Porque todos merecemos amor, todos merecemos respeto y todos merecemos la felicidad. Y no se conformen con menos de lo que merecen. Y si no encuentran el amor y el respeto que necesitan en sus relaciones actuales, no tengan miedo de buscarlo en otros lugares. Porque la vida es demasiado corta como para desperdiciarla con personas que nos hacen daño o nos impiden ser felices. Y finalmente, para cerrar este tema tan importante, quiero recordarles que el dolor es una parte natural de la vida. Todos hemos experimentado pérdidas, decepciones y traiciones. Pero lo que nos define no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Podemos elegir quedarnos atrapados en el pasado, aferrados al dolor y la frustración. O podemos elegir aprender de la experiencia, sanar nuestras heridas y seguir adelante con valentía y esperanza. Y yo los invito a elegir la segunda opción. Los invito a soltar el pasado, a perdonar a quienes los lastimaron y a abrir su corazón a un futuro lleno de posibilidades. Y recuerden que reconstruir su vida no significa borrar el pasado, significa integrarlo en nuestra historia. Significa aprender de los errores, crecer como personas y construir un futuro más sabio y más fuerte. Así que no se rindan, no pierdan la esperanza y sigan soñando. Sigan soñando en un futuro mejor, en una familia que los ame y los respete, en una vida llena de felicidad y plenitud. Y si en algún momento sienten que no pueden solos, busquen ayuda. No tengan miedo de pedir ayuda, no se avergüencen de sus emociones. Porque todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Y lo más importante es que recuerden que no están solos. Y bueno, mi gente linda, hemos llegado al final de esta charla tan profunda y necesaria. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este espacio conmigo. Hoy hemos hablado sobre cómo nuestros sueños familiares pueden verse afectados por la intromisión de otras personas,
un tema doloroso pero fundamental de abordar. Hemos recordado que no estamos solos en este camino, que muchas personas han experimentado situaciones similares y que, aunque el dolor pueda ser muy intenso, siempre hay esperanza de sanar y reconstruir. Hemos reflexionado sobre la importancia de establecer límites, de cuidarnos a nosotros mismos y de enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Y sobre todo hemos aprendido que la familia, al final, no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el apoyo incondicional. Y quiero que se lleven este mensaje en sus corazones: no se rindan, no pierdan la esperanza y sigan soñando en un futuro mejor. Y recuerden que aunque a veces la vida nos dé golpes duros, siempre podemos encontrar la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Se han sentido identificados con algo de lo que hemos hablado hoy? ¿Han pasado por alguna situación similar? Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Sus experiencias son muy valiosas y estoy seguro de que pueden ayudar a otras personas que estén pasando por momentos difíciles. Me encanta leerlos y compartir sus reflexiones. Y como siempre, si les gustó este vídeo, los invito a que le den un buen like, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos encuentros. Los abrazo con todo mi corazón y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, nunca dejen de soñar.